Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañe. Y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él quien conduzca este programa a través mío, que sea Él quien ponga las palabras de mi boca para que cada palabra llegue y transforme cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que a cada uno de nosotros nos tome de la mano y nos conduzcas a tu Hijo Jesús. Y te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y hoy vamos a analizar juntos, ¿verdad? Este Salmo 18, que es tan lindo porque nos muestra cómo la palabra de Dios nos va protegiendo. ¿Y saben por qué nos protege? Porque la palabra de Dios nos muestra el querer de Dios, cómo tenemos que vivir, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que pensar. Y uno me puede decir, bueno, pero a veces el pensamiento se te va. Sí, pero te das cuenta enseguida cuando te estás yendo por un camino equivocado y pedís perdón a Dios y volvés al camino trazado por Dios. Por eso la palabra de Dios es tan importante. A veces uno no se da cuenta de la necesidad que tenemos como seres humanos de conocer cuál es el querer de Dios para cada una de nuestras vidas. Y es tan triste, ¿verdad? Porque muchas veces nos encontramos con personas que ni siquiera le conocen a Dios. Y personas que quizás hayan tenido la oportunidad de conocerle a Dios, pero que hayan dejado de lado a Dios. Y eso es triste, porque la palabra de Dios, como bien dice allá en el capítulo 3, el Evangelio de San Mateo, es nuestro tesoro. Ese tesoro que felices de haberlo encontrado lo volvemos a guardar, porque nadie te puede quitar lo que es tuyo. Nadie puede quitarte ese conocimiento al cual vos diste tiempo, ese conocimiento que está en tu corazón, en tu interior, ese conocimiento que el Señor te regaló, porque vos le diste espacio a Dios en tu vida. ¿Saben que a veces la persona tiene tantas actividades que hacer, tantas cosas, pero cuando da un poquitito de tiempo a Dios en su vida, Dios hace maravillas con él o con ella? Pero la persona tiene que querer. La persona tiene que estar dispuesto o dispuesta a dejarse moldear por Dios. Y cuando la persona no tiene tiempo, porque no quiere, porque esto, porque lo otro, y lo que hay que hacer es rezar por esa persona. Dios puede ablandar el corazón. Dios puede tocar el corazón. ¿Qué hay imposible para Dios? Nada. Él puede convertir nuestros corazones duros muchas veces como una piedra en un corazón de carne, en un corazón humano, en un corazón hecho a la medida de Dios. Dice por eso el Salmo 18, ¿cómo te quiero, oh Señor, fuerza mía? Entender que Dios es nuestra fuerza, que tenemos que amarle a Dios, darle ese primer lugar, así como nos enseña el primer mandamiento. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador.
Oh mi Dios, roca en que me refugio, mi escudo, mi fuerza y mi salvación. ¿Quién es nuestra roca? Debería de ser Cristo. Debería de ser el cimiento de nuestra vida. Nuestra vida tiene que estar edificada con cimiento. ¿Qué pasa con las casas que se hacen sin cimiento? Bien dice en el capítulo 7 del Evangelio de San Mateo. Viene una tormenta, una tempestad y se derrumba, se cae. Pero la casa que fue edificada sobre la roca, es decir, la vida que fue edificada con Cristo. Cuando Cristo pasa a ser el cimiento de nuestra vida. ¿Vienen las tempestades? Sí. ¿Quién puede decir, porque yo le conozco a Dios, yo no voy a tener problemas? Eso no es cierto. Todos tenemos problemas. Pero ¿cuál es la diferencia de aquel que le conoce a Dios y aquel que le desconoce a Dios? Que el que conoce a Dios se prende de Dios, se fortalece en Dios. Por eso acá nos dice que Él es la fortaleza y Él nos libera, Él nos libra de los males. Cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, ¿acaso no le decimos, no nos deje caer en la tentación, líbranos del mal? La tentación, paso previo al pecado. Si nosotros caemos en la tentación, entonces el pecado nos hace suyo. ¿Y qué viene después del pecado? La destrucción. Entonces cuando nosotros le clamamos a Dios, le pedimos a Dios, no nos deje caer en la tentación, es para que no caigamos en esa tentación que nos lleva al pecado. Y entonces Él nos libra de los males. Los males que vienen a consecuencia de haber caído en el pecado. Pues si no caíste en el pecado, no te llega el mal. Así de simple, así de fácil. ¿Quién es nuestra fortaleza entonces? Dios. La palabra de Dios es fuerza de Dios. Capítulo 1 de las cartas a los Romanos. Por eso es tan importante conocer la palabra. Por eso es tan importante leer la palabra todos los días, meditar la palabra de Dios. Cuando vos lees esas lecturas diarias, siempre tenés que decir, Señor, ¿qué me decís a mí? ¿Qué parte es para mí? Y lo que es para mí no va a ser para vos. Para vos va a ser algo quizás diferente, porque Dios conoce cada vida, cada persona. Dice, Él es nuestro refugio, nuestro escudo, nuestra fuerza, nuestra salvación. Ese es nuestro Dios, porque Él nos protege, nos libera, nos salva. Invoqué al Señor tan digno de alabanza y me salvó de mis enemigos. ¿Cuáles son nuestros peores enemigos? Nuestros pecados, nuestras debilidades, aquello que tenemos adentro. Esos son nuestros enemigos, no son esas personas que están cerca. Tu enemigo mayor está dentro tuyo, dentro de cada uno de nosotros. Y el Señor nos va a mostrar lo que tenemos que cambiar, pero nosotros tenemos que decidir cambiar y hacer lo que Dios nos pide. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad.
volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando ahora de analizar juntos el Salmo 18, que tiene tantas cosas hermosas y nos muestra ahora cómo Dios nos bendice, nos protege, que nos dice que tenemos que construir nuestra vida sobre la roca que es Cristo, que Él nos libera, que Él nos salva, ¿verdad? Y dice, la muerte me acechaba, los torrentes de Belial me asustaban, los lazos del lugar oscuro me rodeaban, delante de mí habían preparado trampas mortales. En mi angustia clamé al Señor, invoqué a mi Dios, y desde su templo oyó mi voz, llegó mi clamor a sus oídos. La tierra se estremeció y tembló, los cimientos de los cerros se sacudieron, se conmovieron ante su furor. Nos habla de que cuando nosotros rezamos, Dios siempre escucha nuestras oraciones. Y Dios siempre responde. Como les decía, a veces el ser humano no sabe leer la respuesta de Dios, pero Dios responde siempre. Y Dios está mucho más cerca de cada uno de nosotros, de lo que nosotros nos podemos imaginar. Inclinó los cielos y descendió. Una oscura nube tenía bajo sus pies. Montó en un querubín y voló, planeó sobre las alas del viento, envuelto en un manto de tinieblas. Como toldo lo rodeaban nubes amontonadas y espesos nubarrones. Un resplandor iba delante de él y de sus nubes caían granizo con brasas ardientes. Tronó el Señor desde los cielos, el Altísimo hizo oír su voz, lanzó sus saetas y dispersó. Los enemigos salieron sus rayos y fueron derrotados. Dios sabe cómo sacarnos de los males. Dios sabe cómo protegernos de nuestros enemigos. Dios lo sabe todo. Dice en el capítulo 10 de 1 Corintios que cuando Dios permite que llegue alguna adversidad, algo malo a nuestra vida, Él ya tiene un camino de salida. Y ese es nuestro Dios. El que nos ama tanto que siempre está buscando protegernos de todos esos males que están en el mundo. Y Él es mucho más poderoso de lo que nosotros nos podemos imaginar, porque para Él nada es imposible. ¿Qué es imposible para Dios? Nada. Por eso dice que el fondo del mar dice, queda a su vista. Los cimientos del mundo aparecieron ante la amenaza del Señor al soplar el aliento de su boca. Él nos libra del enemigo poderoso, de mis adversarios más fuertes que yo. Dios nos enseña la fuerza del mal, porque a veces el ser humano no tiene idea de los males que puede causar en la vida del ser humano el caer en el pecado. El pecado, como dice allá en el capítulo 6 de Efesios, tiene fuerza de mal. Y como bien dice, nuestras luchas no son contra seres humanos, sino contra gobernantes y autoridades sobrenaturales del mal. Todo aquello que es más fuerte de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y el que nos libra de esos enemigos, que como les digo son nuestros pecados, el que nos libra de aquello que es más fuerte que nosotros, por eso caemos en el pecado, porque si fuera menos débil, no caeríamos. Caemos porque nuestras fuerzas fueron insuficientes y porque nos recurrimos a la fuerza de Dios. Caímos porque muchas veces elegimos pecar, decidimos dejar a Dios de lado. Pero Dios es más fuerte. Entonces, entender que cuando nosotros caemos, Él nos levanta, Él nos tiende la mano. Si nosotros tomamos su mano, Él nos vuelve a levantar. Él lo que nos quiere es salvar. Porque cuando nosotros caemos en el pecado, estamos expuestos a los males del mundo. Y los males del mundo están por todos lados. Dice
El Señor me recompensa según mis méritos y me paga conforme a la pureza de mis acciones. A medida que nosotros vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, el Señor nos recompensa con bendiciones. Y saben que las cosas que vienen de Dios no tienen precio material. La vida es un regalo de Dios, no tiene precio. La salud tampoco tiene precio. El tener salud es un regalo de Dios, una bendición de Dios. Cuando estamos sin salud, lo que tenemos que tener para poder pagar los medicamentos y todas las situaciones que se presentan. Pero la salud que nos regala Dios es gratis. La familia. Y a veces no queremos pelear con la familia. La familia es un regalo de Dios. Tenemos que aprender a ser agradecidos. Tenemos que aprender a aceptarnos, a respetarnos, a convivir en paz los unos con los otros. Regalo de Dios. Entonces, el Señor, yo voy leyendo por partecita, no estoy leyendo todo el Salmo porque, o si no, no llegamos. Pero sí, leo por partecita y vemos, ¿verdad?, la importancia de esta palabra de Dios que dice, Él nos libra del enemigo poderoso, de esos adversarios más fuertes que yo. ¿Por qué caemos en el pecado? Porque tiene más fuerza que nosotros. Porque el mal tiene fuerza. Y el mal tiene fuerza de mal, es decir, un pecado te lleva a otro pecado. Puede ser, según dice el Catecismo de la Iglesia Católica, pecados iguales o pecados que van saltando de un mandamiento a otro mandamiento. Pero el pecado tiene fuerza de mal. Por eso, el único que nos puede librar de eso, cuando nosotros volvemos con un corazón arrepentido, con un corazón dispuesto a cambiar. Y a Dios no le podemos engañar porque Dios conoce nuestro interior. Él sabe si realmente estamos arrepentidos cuando nos vamos a Él. Él sabe. Y cuando estamos arrepentidos, nos perdona. Dice allá en el capítulo 1 del libro de Isaías, aunque tus pecados sean rojos como púrpura, si tú te arrepientes, yo te dejaré blanco como la nieve. Tenemos que buscar el arrepentimiento. Y por eso, el decidir cambiar, porque le amamos a Dios, porque le damos ese primer lugar a Dios, porque le cumplimos ese primer mandamiento, es una decisión nuestra. Muchas veces no vamos a querer hacer, pero lo hacemos en obediencia a Dios y porque amamos a Dios y porque no queremos fallarle a Dios. Y eso tenemos que entender. Por amor a Dios. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste. Porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad.
nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos leyendo versículos del Salmo 18 y hablaba de esos enemigos que son nuestros pecados o que son esas tentaciones en nuestras debilidades que nos lleva a apartarnos de Dios. Y dice: me libra del enemigo poderoso, de mis adversarios más fuertes que yo. Ellos me asaltaron cuando me iba mal, pero el Señor salió en mi ayuda. Me sacó a espacio abierto, me salvó porque me ama. Entender que el Señor nos libra, nos salva de los malos momentos acá, cuando nosotros recurrimos a Él, porque nos ama. Él nos da la oportunidad de arrepentirnos, de cambiar, porque nos ama. Porque no quiere que nosotros suframos, porque no quiere que nosotros pasemos mal. Dios no quiere lo malo para nosotros. El querer de Dios es que nosotros estemos bien. Fíjense que si nos vamos allá a la creación, capítulo 1 y 2 del libro del Génesis, cuando Dios le crea al hombre, pone todo lo que el ser humano necesitaba para ser feliz. En el capítulo 3 entra el pecado. Y ahí es cuando el ser humano escoge el pecado. Sí, pero la serpiente le tentó a Eva y Eva le dio de comer a Adán. Sí. La serpiente, ¿qué representa? La serpiente representa el mal que está en el mundo, que viene en la debilidad. Viene, le tienta a Eva, Eva le lleva a Adán, ambos caen y después ambos se esconden de Dios. ¿Y quién le busca al ser humano? Dios. Ese es nuestro Dios. El que está dispuesto a levantarnos, el que está dispuesto a hacernos volver a Él, pero porque lo que nos espera cuando nosotros nos apartamos de Dios es malo. Vamos a pasar mal sin Dios. Por eso Jesús nos dice en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan: sin mí nada pueden hacer. Nos vamos a encontrar con todos los males del mundo. ¿Y a quién nos va a salvar? ¿Quién nos va a proteger? Por eso, San Pedro, que se dio cuenta de eso, cuando muchos de los apóstoles dieron un paso atrás para dejarle a Jesús, Jesús les dice: ¿ustedes también quieren dejarme? Y dice San Pedro: Señor, si no es a ti, ¿a quién iríamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, toma conciencia. ¿Quién nos va a proteger de los males que están en el mundo si no es Cristo? ¿A quién iríamos? Y eso tenemos que tomar conciencia. Por eso es nuestro tiempo volver a Dios. No es casualidad que hoy estoy viendo este programa. No existen las coincidencias, sino las diosidencias. Dios nos llama a vos, a mí, a todos, para que volvamos a Él, para que decidamos cambiar, para que entendamos que el mundo lo que quiere es destruirnos. Pero si nosotros entramos bajo su protección, Él nos va a librar de esos males. Ahora, nos pide un comportamiento, nos pide una manera de obrar, de actuar. Y está en nosotros decidir llevar a la práctica. Está en nosotros hacer lo que Él nos pide. Dice: el Señor me recompensa según mis méritos y me paga conforme a la pureza de mis acciones. Porque seguí los caminos del Señor y no hice el mal ni me aparté de Dios. Ahí está el secreto. Seguir su camino, mantenernos en la fidelidad a Dios. ¿Es fácil? No, no te voy a mentir. Porque tenemos que decir no a muchas cosas que todo el mundo hace, pero que están mal ante los ojos de Dios. Tenemos que decir no al pecado. ¿Y qué pasa? Vivimos en un mundo donde hay muchísimo pecado, donde muchas veces la persona ni siquiera se da cuenta que está pecando porque ya es costumbre.
Por eso es tan importante el conocimiento. El conocimiento te abre lo que se llama el discernimiento y te hace entender esto está bien ante los ojos de Dios y esto está mal. Vos elegís qué haces. Ahora, ¿qué te dice acá? Él te va a recompensar de acuerdo a la pureza de tus acciones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros obramos de acuerdo a la voluntad de Dios, nos mantenemos en la pureza. Cuando nosotros salimos de la palabra de Dios, nos ensuciamos con el pecado y entonces se acaba la pureza. Entonces nos pide seguir los caminos, no obrar mal y no apartarnos de Dios. Tengo presente todas sus decisiones y no me aparto de sus mandamientos. Ahí está. No es secreto, está acá en la palabra de Dios. Pero nosotros decidimos. Soy irreprochable ante Él y me alejo de todo pecado. ¿Cómo nos alejamos del pecado? Pidiéndole a Dios su fuerza, clamando al Señor, usando la palabra de Dios para rechazar la tentación y no caer en el pecado. El Señor me recompensa según mis méritos y conforme a la pureza de mis acciones ante Él. Vuelve a repetir. Él te va a recompensar a vos, a mí, a cada uno. Dios conoce tu esfuerzo, tus luchas, tus tentaciones, tu debilidad. Todo Dios conoce. A Él no le vamos a engañar. Pero también Él sabe cuánto nosotros hacemos, cuánto luchamos, cuánto obedecemos, cuánto hacemos su voluntad. Con el piadoso te muestras piadoso, con el perfecto perfecto, con el puro puro y con el astuto obras con astucia. Tú salvas al pueblo humillado y humillas los ojos orgullosos. Así mismo. El que es soberbio, el que tiene ojos orgullosos, fíjense que con la mirada podemos estar pecando, nos dice en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Con la mirada. Cuidado. Dios conoce todo. Y nosotros tenemos que aprender a ser humildes. El ser humildes representa o significa el reconocer que nosotros necesitamos de Dios. El soberbio se cree por encima de los demás. Por eso dice allá en el Salmo 19, cuando habla de la soberbia, que nunca instale en mí su dominio, entonces seré libre del pecado más grave. ¿Por qué? Porque la persona que es soberbia cree que puede todo y nosotros sin Dios no podemos nada. Todo se lo debemos a Dios. Señor, tú mantienes mi lámpara encendida, mi Dios ilumina mis tinieblas. Contigo corro la lucha, con ayuda de mi Dios asalto la muralla. El Señor mantiene esa luz, es decir, la palabra de Dios te da la luz. Nosotros no tenemos luz propia. La palabra de Dios te muestra esto está bien y esto está mal ante los ojos de Dios. Nosotros optamos, tomamos las opciones. Pero Él te muestra, cuidado porque esto te va a destruir la vida. Cuidado porque esto está mal ante los ojos de Dios. Haz lo que es correcto ante los ojos de Dios. Esa luz te da Dios. Él ilumina, dice, esas tinieblas. Cuando uno quiere entrar en el mal, te muestra cuidado, esto es malo. Para que salga de ahí, vos decidís. Y con Él vamos, dice, a la lucha. Usando la fuerza de Dios, luchamos contra las tentaciones. Usando la fuerza de Dios, luchamos para no caer en el pecado. Y con Él podemos saltar esa muralla. Eso que a veces es imposible. Uno dice, no, imposible, yo voy a caer sí o sí. Con Dios se puede. Porque para Dios nada es imposible. Volvemos a seguir con más tiempo con Dios. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ivapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo.
Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambivera. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal Ñande Yarañé. Quería terminar ya con 2 versículos que están llenos de esa sabiduría de Dios. Dice en el versículo 31, ningún tropiezo en el camino de Dios. La palabra del Señor es segura. Él es un escudo para cuantos se acogen a Él. Asimismo, la palabra de Dios es segura. No te vas a equivocar si vivís la palabra de Dios. No te vas a equivocar. Pero nosotros tenemos que buscar. Nosotros tenemos que conocer, aceptar y practicar. La palabra de Dios dice un escudo para cuantos se acogen a Él. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos protege. ¿De qué? De todos los males que están en el mundo. Pero para eso tenemos que entrar bajo a la protectora, como dice el Salmo 91. Para eso tenemos que dedicar tiempo a Dios. No hay forma de conocer la palabra de Dios si no le dedicas tiempo. Pero aunque sea poco, aunque sea un tiempito, 10 minutos, 15 minutos, en tus 24 horas del día, ustedes no saben lo que la palabra de Dios puede hacer en la vida del ser humano. Transforma de una manera impresionante. Y si le dedicas más tiempo, mejor, ¿verdad? Cuando uno va conociendo la palabra de Dios, es como que uno se da cuenta que es tanta la sabiduría de Dios y la verdad que nunca se termina de conocer porque es como río de agua viva, como dice allá en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan. ¿Verdad? Que uno es como que siente esa necesidad de conocer cada día más. La palabra de Dios transforma vidas. La palabra de Dios transforma el corazón, la manera de pensar de la persona, la manera de actuar, todo, la manera de hablar. Y dice después, ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Quién es roca fuera de nuestro Dios? Mi Dios me llena de fuerza y allana mi camino. El Señor nos da su fuerza. Dios lo puede todo porque Dios es todo. Él nos llena de su fuerza y Él va mostrándonos el camino. Va haciendo que el camino sea más fácil. Porque acuérdense que cuando nosotros vivimos la palabra de Dios nos vamos en contra de la corriente del mundo. Entonces, obviamente
Que la persona a veces dice, no, imposible que me vaya a decir la verdad cuando todos mienten. Imposible que yo deje de ser corrupto si todos son corruptos. Y sí, el ser humano piensa así. Pero el Señor allana el camino. Y es más fácil de lo que te puedes imaginar. Por eso la decisión de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios es tuya, es mía, es de cada uno de nosotros. El Señor se encarga de que nosotros podamos vivir en ese camino de salvación. Pero está nuestra parte. Y esa parte es la que nosotros tenemos que hacer. El Señor hace el resto. Pero nosotros tenemos que poner de cada uno de nosotros. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por la vida, por la salud, por la familia, por la paz. Tú dijiste, Señor, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te pedimos que cada palabra que hemos escuchado quede grabada y guardada en cada uno de nuestros corazones. Que vivamos siempre de acuerdo a tu voluntad y que nunca, pero nunca, nos apartemos de tu presencia. Bendícenos, mi Dios, bendice a nuestras familias y bendice a todas y cada una de las personas que están en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Llénanos de tu paz y a donde nos vayamos, que actuemos siempre como verdaderos hijos tuyos, demostrando en nuestro comportamiento que tú vives en cada una de nuestras vidas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.